Cuando mi esposa Laura y yo decidimos pasar un fin de semana en una cabaña remota en el bosque, jamás imaginé que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. Llevábamos varios meses con estrés por el trabajo y las responsabilidades diarias, así que una escapada parecía la solución perfecta. Encontramos una cabaña en un sitio web de alquileres de vacaciones. Las fotos mostraban un lugar pintoresco, acogedor y aislado, justo lo que necesitábamos. Llegamos un viernes por la tarde, después de conducir durante varias horas por carreteras cada vez más estrechas y menos transitadas. La cabaña estaba rodeada por árboles frondosos y altos, creando una sensación de privacidad total. El dueño, un hombre mayor llamado Tomás, nos recibió con una sonrisa amable y nos mostró los alrededores antes de dejarnos a nuestra suerte. Nos aseguró que el lugar era seguro y que si necesitábamos algo, su casa estaba a solo 10 minutos en coche. La primera noche fue tranquila. Cocinamos una cena sencilla, nos sentamos frente a la chimenea y disfrutamos del silencio que solo un lugar tan remoto puede ofrecer. La cabaña tenía un encanto rústico, con muebles de madera antigua, y una decoración que parecía no haber cambiado en décadas. Era justo lo que esperábamos. Sin embargo, esa tranquilidad empezó a desvanecerse la segunda noche. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana, sin una razón aparente. El ambiente había cambiado. La atmósfera se sentía pesada y opresiva. Escuché un ruido extraño, como un susurro lejano, pero no pude identificar de dónde venía. Pensé que tal vez era el viento moviendo las ramas de los árboles. Intenté volver a dormir, pero el sonido persistía, cada vez más claro y más inquietante. Desperté a Laura, quien al principio estaba molesta por ser despertada, pero cuando escuchó el susurro, su expresión cambió a una de preocupación. Nos quedamos en silencio, escuchando atentamente. El susurro no era viento, parecía más bien un murmullo de voces. Decidimos levantarnos y revisar la casa, aunque no sabíamos exactamente qué estábamos buscando. Cada habitación estaba en orden, no había signos de que alguien más estuviera allí. Sin embargo, el murmullo continuaba, como si las paredes mismas estuvieran hablando. La tercera noche, las cosas se volvieron aún más extrañas. Laura y yo estábamos viendo una película cuando de repente, la televisión se apagó sola. Intentamos encenderla de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Nos miramos confundidos y alarmados. Nadie debía estar allí, estábamos en medio de la nada. Abrí la puerta con cautela, pero no había nadie. Solo el oscuro y denso bosque. Decidimos que al día siguiente llamaríamos a Tomás y le pediríamos consejo o, si era necesario, volveríamos a casa antes de tiempo. Esa noche ambos tuvimos pesadillas. Soñé con figuras oscuras y sin rostro que se movían alrededor de la cabaña, susurrando en un idioma desconocido. Laura soñó que estaba atrapada en una habitación sin puertas ni ventanas, escuchando el mismo murmullo inquietante. Nos despertamos agotados y con una sensación de temor creciente. Llamé a Tomás y le expliqué lo que estaba sucediendo. Parecía sorprendido, pero nos aseguró que nunca había tenido quejas similares de otros huéspedes. Sin embargo, se ofreció a venir por la noche para ver si podía ayudarnos a entender qué estaba pasando. Esa tarde decidimos dar un paseo por el bosque para despejar nuestras mentes. Caminamos durante horas, intentando disfrutar de la naturaleza, pero no podíamos sacudirnos la sensación de ser observados. A cada paso, el murmullo parecía seguirnos, siempre presente, siempre justo fuera de nuestro alcance auditivo. Cuando regresamos a la cabaña, Tomás ya estaba allí, esperándonos. Revisó la casa minuciosamente, buscando cualquier cosa que pudiera explicar los ruidos. No encontró nada fuera de lo normal. Se quedó con nosotros hasta que empezó a oscurecer, asegurándonos que no había motivo para preocuparse y que probablemente todo tenía una explicación racional. Esa noche fue la peor de todas. Los murmullos se transformaron en gritos, gritos desgarradores que parecían venir de las profundidades de la tierra misma. La cabaña temblaba ligeramente, como si algo bajo el suelo intentara salir a la superficie. Laura y yo estábamos paralizados de miedo, incapaces de movernos o pensar con claridad. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, como si hubiera sido empujada por una fuerza invisible. En el umbral, no había nada, solo la oscuridad del bosque. Sentimos una ráfaga de aire helado que recorrió la casa,
apagando la chimenea y dejando todo en una oscuridad total. Nos abrazamos, temblando, intentando convencernos de que todo era una pesadilla. A la mañana siguiente recogimos nuestras cosas y nos fuimos sin mirar atrás. No dijimos nada a Tomás, simplemente nos subimos al coche y nos alejamos de allí lo más rápido posible. Durante el trayecto de vuelta a casa, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de preguntas sin respuesta y de un miedo que no podíamos sacudir. Han pasado varios meses desde aquella experiencia, y todavía no hemos encontrado una explicación lógica a lo que ocurrió. Hemos investigado la historia de la cabaña y el área circundante, pero no hay registros de eventos paranormales ni de tragedias que pudieran haber dejado un rastro de tales fenómenos. Cada vez que intentamos hablar de lo que sucedió, nos invade una sensación de inquietud y terror. A veces, en medio de la noche, me despierto con la sensación de que algo me está observando. Laura también ha tenido sueños recurrentes sobre la cabaña y los murmullos. Nos hemos mudado a una nueva casa, intentando dejar atrás esa experiencia, pero el miedo persiste, como una sombra que se niega a desvanecerse. No sé qué fue lo que vivimos en aquella cabaña en el bosque. Tal vez nunca lo sabremos. Lo único que sé es que, desde entonces, hemos perdido la tranquilidad. Y cada vez que escucho un murmullo en la oscuridad, no puedo evitar pensar en aquella noche y sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Dale like si te está gustando el video. Ahora sí, seguimos con más historias. Mi esposa Clara y yo habíamos estado casados por más de 10 años cuando decidimos hacer un viaje especial para celebrar nuestro aniversario. Queríamos algo diferente, algo que nos permitiera reconectar lejos del bullicio de la ciudad. Así que optamos por alquilar una cabaña cerca de un lago en una región montañosa, famosa por sus paisajes serenos y su aire fresco. Llegamos un jueves por la tarde, después de un viaje de 5 horas en coche. La cabaña estaba situada en una pequeña colina, con una vista impresionante del lago rodeado de frondosos bosques. El propietario, un hombre de aspecto robusto llamado Eduardo, nos recibió con una sonrisa amigable y nos dio un recorrido rápido por la cabaña, explicando los detalles básicos y dándonos algunas recomendaciones sobre senderos y actividades en la zona. Parecía un lugar perfecto para nuestro retiro. La primera noche, nos acurrucamos en la sala de estar junto a la chimenea, disfrutando de una copa de vino. El silencio era abrumador y tranquilizador al mismo tiempo, roto solo por el suave crujido de la madera en la chimenea y el ocasional ulular de un búho en la distancia. Dormimos profundamente, sintiéndonos más relajados de lo que habíamos estado en mucho tiempo. El viernes exploramos los alrededores. Caminamos por un sendero que rodeaba el lago, maravillándonos con la belleza del lugar. Al atardecer, regresamos a la cabaña y preparamos una cena ligera. Después de comer salimos al porche para ver las estrellas. El cielo estaba despejado y la vista era espectacular. Fue en ese momento cuando escuchamos el primer sonido extraño. Era un susurro lejano apenas audible que parecía provenir del bosque al otro lado del lago. Nos miramos, intrigados pero no alarmados. Pensamos que podría ser el viento o algún animal nocturno. Decidimos no darle más importancia y regresamos al interior para descansar. Esa noche me desperté de repente. La cabaña estaba en completo silencio, pero sentía una presencia extraña, como si alguien o algo estuviera observándome. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Intenté volver a dormir, pero el susurro volvió, más claro esta vez. Era una mezcla de voces, hablando en un tono bajo y apresurado, como si estuvieran manteniendo una conversación secreta. Desperté a Clara, quien también escuchó los susurros. Nos levantamos y revisamos la casa, pero no encontramos nada. Estábamos empezando a sentirnos incómodos, pero tratamos de convencernos de que eran solo nuestras mentes jugando trucos debido al aislamiento y la oscuridad. El sábado decidimos explorar más lejos. Encontramos un pequeño pueblo a unos 15 minutos en coche, y pasamos la tarde allí, disfrutando de la compañía de los lugareños y comprando provisiones. Regresamos a la cabaña al anochecer sintiéndonos más relajados después de haber estado entre la gente. Esa noche, sin embargo, las cosas tomaron un giro más siniestro. Mientras cenábamos, escuchamos un fuerte golpe en la puerta trasera. Nos quedamos helados. El sonido era demasiado fuerte para ser el viento.
Me armé de valor y abrí la puerta, pero no había nada allí, solo la oscuridad del bosque y el resplandor lejano de la luna sobre el lago. Decidimos cerrar todas las puertas y ventanas, asegurándonos de que todo estaba bien cerrado antes de irnos a la cama. Pero apenas nos habíamos acostado cuando escuchamos un ruido extraño en el techo, como si algo o alguien estuviera caminando sobre él. Subí al ático armado con una linterna, pero no encontré nada fuera de lo común. Clara y yo apenas dormimos esa noche. Los susurros y ruidos continuaban, manteniéndonos en un estado de alerta constante. Al amanecer nos sentíamos exhaustos y con una creciente sensación de miedo. Decidimos que era mejor regresar a casa, dejar la cabaña y este extraño fin de semana atrás. Mientras empacábamos nuestras cosas, notamos algo inquietante. En el suelo de la sala de estar, había marcas que no habíamos visto antes. Eran huellas de pies descalzos, pequeñas y húmedas, como si alguien hubiera estado caminando por la casa mientras dormíamos. Nos miramos pálidos y asustados, y decidimos salir de allí de inmediato. Cargamos el coche y nos dirigimos al pueblo para devolver las llaves a Eduardo. Le contamos lo que habíamos experimentado, esperando alguna explicación racional. Pero él nos miró con una expresión que mezclaba incredulidad y algo que parecía miedo. Nos dijo que la cabaña había pertenecido a su familia durante generaciones y que nunca había tenido problemas antes. De vuelta en casa tratamos de volver a nuestra rutina normal, pero los recuerdos de ese fin de semana nos seguían atormentando. Clara y yo comenzamos a tener pesadillas recurrentes, siempre sobre la cabaña, el lago y los susurros. A veces, en medio de la noche, nos despertábamos con la sensación de que alguien estaba en la habitación, observándonos desde la oscuridad. Investigamos la historia del lugar, buscando alguna pista que pudiera explicar lo que nos había sucedido. Descubrimos que hace muchos años había desaparecido una familia en el área. Nunca se encontraron sus cuerpos, y las búsquedas oficiales no arrojaron resultados. La gente del pueblo rara vez hablaba del tema, como si hubiera una especie de pacto de silencio. A pesar de nuestros esfuerzos por dejar todo atrás, la sensación de ser observados nunca se desvaneció por completo. Incluso ahora, meses después, todavía sentimos que algo o alguien nos sigue. No sabemos qué fue lo que nos acechó en aquella cabaña junto al lago, pero una cosa es segura. No queremos volver a ese lugar nunca más. Y cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, no puedo evitar preguntarme si alguna vez estaremos realmente a salvo de lo que encontramos allí. Mi esposo Javier y yo llevábamos meses buscando un lugar asequible para mudarnos. Finalmente encontramos un apartamento en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era un poco más barato de lo que esperábamos, pero el lugar tenía encanto y parecía estar en buenas condiciones. Decidimos no cuestionar nuestra suerte y nos mudamos a principios de otoño. Desde el primer día, notamos que el edificio tenía un ambiente peculiar. Los pasillos estaban siempre oscuros, incluso durante el día, y los vecinos eran reservados, casi evasivos. Sin embargo, estábamos emocionados por nuestro nuevo hogar y comenzamos a decorarlo a nuestro gusto. La primera semana transcurrió sin incidentes, aunque no pudimos ignorar el constante crujir de las paredes y el suelo, que atribuimos a la antigüedad del edificio. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de habernos mudado, estaba leyendo en la sala de estar cuando escuché un ruido extraño. Parecía provenir del apartamento contiguo. Era un sonido de arrastre, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados. Miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Me pareció raro, pero asumí que los vecinos podrían estar reorganizando sus cosas. Al día siguiente, mientras Javier y yo desayunábamos, le mencioné el ruido. Él también lo había escuchado, pero había decidido ignorarlo. Ese mismo día, decidí presentarme a los vecinos para hacer amigos y preguntarles si también habían notado los ruidos. Toqué la puerta del apartamento de al lado, pero nadie respondió. Intenté con los demás apartamentos del piso, pero solo encontré una señora mayor, que apenas abrió la puerta lo suficiente para verme. Cuando le pregunté sobre los ruidos, su expresión se tornó sombría y rápidamente cerró la puerta, murmurando algo sobre no hablar de eso. Esa noche, los ruidos volvieron, pero esta vez parecían más cercanos. Javier y yo decidimos investigar. Nos dirigimos al pasillo y escuchamos atentamente. Los sonidos venían claramente del apartamento contiguo.
Decidimos tocar la puerta, pero nuevamente, no hubo respuesta. Nos quedamos un rato más escuchando y eventualmente los ruidos cesaron. Con el paso de los días, los ruidos se hicieron más frecuentes y perturbadores. No solo eran sonidos de arrastre, sino también golpes y murmullos bajos. Cada vez que intentábamos investigar no encontrábamos nada. Empezamos a preguntarnos si todo era producto de nuestra imaginación, hasta que una noche ocurrió algo que no pudimos explicar. Era medianoche, y estábamos en la cama cuando escuchamos un fuerte golpe en nuestra puerta principal. Javier se levantó de un salto y abrió la puerta, pero no había nadie. Cerró la puerta y volvió a la cama, pero apenas unos minutos después, el golpe se repitió. Esta vez ambos fuimos a abrirla, pero el pasillo estaba vacío. Decidimos dejar la puerta entreabierta para ver si podíamos sorprender a quienquiera que estuviera jugando con nosotros. Minutos más tarde, escuchamos pasos lentos y pesados acercándose por el pasillo. Nos asomamos con cautela, pero no vimos a nadie. Sin embargo, los pasos seguían, acercándose más y más. Fue entonces cuando la puerta del apartamento contiguo se abrió lentamente. Javier y yo nos miramos sin saber qué hacer. Decidimos acercarnos y cuando estábamos a punto de tocar la puerta abierta, se cerró de golpe, como si una ráfaga de viento la hubiera empujado. Retrocedimos rápidamente y decidimos que era suficiente por una noche. Al día siguiente, hablamos con el conserje del edificio, un hombre mayor llamado Carlos, y le preguntamos si sabía algo sobre los inquilinos del apartamento contiguo. Carlos nos miró con preocupación y nos dijo que ese apartamento llevaba vacío más de un año. Nos contó que el último inquilino había desaparecido sin dejar rastro, y que desde entonces, nadie había querido vivir allí por los extraños sucesos que ocurrían. Esa noche, decidimos que dormiríamos con la puerta de nuestro dormitorio cerrada con llave. Estábamos tan perturbados por lo que nos había contado Carlos que ni siquiera encendimos la televisión. Nos acostamos en silencio, esperando que la noche pasara rápidamente. Alrededor de las 3 de la mañana me desperté sobresaltada por un ruido fuerte. Parecía venir del interior de nuestro apartamento. Javier también se despertó y ambos escuchamos atentamente. El sonido era similar al de pasos arrastrándose por el suelo, moviéndose lentamente hacia nuestra habitación. Nos quedamos inmóviles conteniendo la respiración. De repente, los pasos se detuvieron justo frente a nuestra puerta. Luego, comenzó un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Javier, armándose de valor, abrió la puerta de un tirón, pero no había nadie. La sala de estar estaba vacía. Revisamos todo el apartamento, pero no encontramos nada fuera de lo común. Nos miramos, sabiendo que algo extraño estaba ocurriendo, algo que no podíamos explicar. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y tensión. Decidimos buscar otro lugar para vivir, pero no encontramos nada asequible. Mientras tanto, los ruidos continuaban cada vez más intensos y perturbadores. Una noche vimos una sombra moverse por el pasillo, pero al investigar no encontramos a nadie. Finalmente, una noche de tormenta, los ruidos se hicieron insoportables. Parecía como si todas las paredes del edificio crujieran y se quejaran al mismo tiempo. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados, y los golpes resonaban por todas partes. Javier y yo decidimos que no podíamos quedarnos ni un minuto más. Empacamos nuestras cosas rápidamente y salimos del edificio en medio de la noche, jurando no volver jamás. Nos mudamos con unos amigos mientras buscábamos un nuevo lugar para vivir. Con el tiempo, los recuerdos de aquellos eventos comenzaron a desvanecerse, pero el miedo nunca desapareció por completo. A veces, en medio de la noche, Javier y yo despertamos sobresaltados por algún ruido o sombra, recordando los días en aquel apartamento. Nunca descubrimos qué causaba los ruidos y los eventos extraños en ese edificio. Nunca entendimos quién o qué era el responsable. Pero una cosa es segura, nunca volveremos a subestimar los susurros en la oscuridad, ni las sombras que acechan en los rincones olvidados. Y cada vez que pasamos cerca de aquel edificio, sentimos un escalofrío recorriendo nuestra espalda, recordándonos el inquilino fantasma que nunca vimos, pero que siempre sentimos. Mi esposa Sofía y yo siempre habíamos soñado con tener una casa de campo. Después de años de ahorro y búsqueda, encontramos una propiedad encantadora en las afueras de un pequeño pueblo. La casa, construida en el siglo XIX,
Tenía un estilo victoriano y estaba rodeada por un denso bosque. Lo más atractivo para nosotros era el mirador en el tercer piso, desde donde se podía ver el paisaje ondulante hasta donde alcanzaba la vista. Nos mudamos en primavera, emocionados por comenzar una nueva etapa en nuestra vida. La casa estaba en buen estado, pero necesitaba algunas reparaciones menores, así que dedicamos los primeros días a limpiarla y arreglarla. A pesar de estar algo apartada, nos gustaba la tranquilidad del lugar y la amabilidad de los vecinos del pueblo. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió aproximadamente una semana después de habernos mudado. Una noche, mientras Sofía dormía, subí al mirador para relajarme. Estaba disfrutando de la vista y del silencio cuando sentí un escalofrío inexplicable. Al girarme, vi una figura oscura al pie de las escaleras. Parpadeé y desapareció. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada y no le di más importancia. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Sofía empezó a notar que algunos objetos desaparecían y luego reaparecían en lugares distintos. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y a veces escuchábamos ruidos como pasos o susurros en la casa. Tratamos de ignorar estos eventos, atribuyéndolos a la antigüedad de la casa y a la tensión de la mudanza. Una noche, mientras cenábamos, la electricidad se cortó de repente. La casa quedó en completa oscuridad. Busqué una linterna y bajé al sótano para revisar los fusibles. Al llegar vi que todo estaba en orden. Mientras subía de nuevo, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera observándome. Cuando llegué a la cocina, Sofía estaba pálida y temblando. Me dijo que había visto una sombra moviéndose por el pasillo. Decidimos investigar la historia de la casa, esperando encontrar alguna explicación racional. Descubrimos que hace más de 100 años, el dueño original de la casa, un hombre llamado Alejandro, había desaparecido misteriosamente. Los rumores decían que había muerto en el mirador y que su cuerpo nunca fue encontrado. La gente del pueblo evitaba hablar de la casa y sus antiguos propietarios, como si hubiera un pacto de silencio. Una noche, Sofía y yo decidimos subir al mirador juntos. Queríamos enfrentar nuestros miedos y tal vez descubrir qué estaba causando los extraños eventos. Mientras subíamos las escaleras, los ruidos y susurros se hicieron más intensos. Al llegar al mirador, sentimos una ráfaga de aire helado. La puerta del mirador, que siempre había estado cerrada con llave, estaba entreabierta. Entramos con cautela y, de repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Nos quedamos en silencio, paralizados por el miedo. Fue entonces cuando vimos una sombra oscura en una esquina de la habitación. La figura era alta y delgada, y aunque no podíamos distinguir su rostro, sentíamos su mirada fija en nosotros. De repente, la figura comenzó a moverse hacia nosotros. Intentamos abrir la puerta, pero parecía atascada. La figura se acercaba cada vez más, y podíamos escuchar un murmullo bajo, como si intentara comunicarse. En un acto de desesperación, Sofía gritó: «¿Qué quieres de nosotros?». La figura se detuvo y por un momento todo quedó en silencio. Luego, con una voz apenas audible, respondió: «Ayuda». Nos miramos, sorprendidos. ¿Ayuda? ¿Cómo podíamos ayudar a algo que ni siquiera entendíamos? De repente la figura desapareció, y la puerta se abrió de golpe. Salimos corriendo del mirador, bajando las escaleras a toda prisa. Nos encerramos en nuestro dormitorio, temblando y tratando de entender lo que había sucedido. A la mañana siguiente decidimos buscar más información sobre Alejandro y su misteriosa desaparición. Fuimos al archivo histórico del pueblo, y pasamos horas revisando viejos documentos y periódicos. Finalmente, encontramos un artículo que mencionaba que Alejandro había sido acusado de un crimen que no había cometido. Desesperado por limpiar su nombre, había dejado una carta en la que explicaba todo, pero nunca fue encontrada. Regresamos a la casa y decidimos buscar en el mirador. Revisamos cada rincón hasta que, detrás de un panel suelto en la pared, encontramos una vieja carta. En ella, Alejandro explicaba cómo había sido acusado injustamente y pedía perdón por cualquier daño causado. Sentimos una mezcla de alivio y tristeza al leer sus palabras. Decidimos entregar la carta a las autoridades locales, y con el tiempo, la historia de Alejandro fue finalmente aclarada. Desde ese día, la casa se sintió diferente. Los ruidos y susurros desaparecieron, y la atmósfera se volvió más tranquila.
Aunque nunca entendimos completamente lo que había sucedido, sabíamos que habíamos ayudado a un alma perdida a encontrar la paz. La casa, que una vez había sido un lugar de inquietud y misterio, se convirtió en nuestro hogar, lleno de historia y recuerdos, pero libre de sombras. La experiencia nos dejó con muchas preguntas sin respuesta, pero también con la certeza de que, a veces, los misterios del pasado solo necesitan ser desenterrados para que el presente pueda sanar. Y cada vez que subimos al mirador, recordamos a Alejandro y el secreto que habíamos descubierto, sabiendo que de alguna manera habíamos hecho lo correcto. Mi esposo Andrés y yo siempre habíamos sido aventureros. Nos encantaba explorar lugares remotos y alejados de la civilización. Fue así como, después de varios meses de planificación, decidimos pasar una semana en una cabaña aislada en medio del desierto. Habíamos encontrado el lugar en un sitio web de alquileres de vacaciones, y nos fascinó la idea de estar completamente solos, rodeados por kilómetros de arena y montañas. Llegamos a la cabaña un lunes por la tarde. El lugar era impresionante. Una pequeña estructura de madera con un porche que daba a un vasto paisaje de dunas y formaciones rocosas. El propietario, un hombre llamado Manuel, nos recibió y nos dio una breve introducción sobre la cabaña. Nos dijo que había sido construida por su abuelo y que tenía un generador para electricidad y un tanque de agua para la semana. También nos advirtió que la señal del teléfono móvil sería inexistente y que solo había una radio para emergencias. La primera noche fue tranquila. Andrés y yo cenamos bajo las estrellas, disfrutando del silencio absoluto que solo el desierto puede ofrecer. Después de un largo viaje, nos fuimos a la cama temprano, ansiosos por explorar la zona al día siguiente. El martes pasamos el día caminando por las dunas y admirando la belleza del desierto. Tomamos fotos, encontramos algunas rocas interesantes y disfrutamos del sol. Al caer la noche regresamos a la cabaña cansados pero felices. Esa noche, sin embargo, fue cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Alrededor de la medianoche, me desperté por un ruido suave. Parecía provenir del exterior, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Miré a Andrés, pero él seguía dormido. Me levanté y miré por la ventana, pero no vi nada. Pensé que tal vez era un animal nocturno y traté de volver a dormir, pero el ruido persistía. Finalmente decidí despertar a Andrés. ¿Escuchaste eso?, le susurré. Él se frotó los ojos y escuchó en silencio por un momento. Sí, parece que alguien está afuera, dijo con un tono de preocupación. Nos levantamos y salimos al porche con una linterna. El desierto estaba oscuro y silencioso, solo iluminado por la luz de la luna. Caminamos alrededor de la cabaña, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Decidimos que debía ser algún animal y volvimos a la cama. El miércoles por la noche el ruido volvió, esta vez más fuerte y más claro. Parecía que alguien estaba raspando las paredes de la cabaña. Nos levantamos de nuevo, pero esta vez no salimos. En lugar de eso, escuchamos atentamente intentando identificar el origen del ruido. De repente, escuchamos lo que parecían ser voces susurrando, pero no podíamos entender lo que decían. «Esto no puede ser un animal», dijo Andrés. «Necesitamos averiguar qué está pasando». El jueves durante el día revisamos los alrededores de la cabaña en busca de cualquier signo de actividad. Encontramos algunas huellas en la arena que no parecían de animales, pero no pudimos seguirlas porque se desvanecían rápidamente en el calor del desierto. Esa noche, decidimos mantenernos despiertos y vigilantes. Nos sentamos en el porche con la linterna apagada, esperando en silencio. Alrededor de la medianoche, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, vimos algo moverse en la distancia, una figura oscura que se desplazaba entre las dunas. «¿Quién está ahí?», gritó Andrés, pero no hubo respuesta. La figura desapareció rápidamente en la oscuridad. El viernes decidimos que era suficiente. Empacamos nuestras cosas y nos preparamos para irnos, pero cuando intentamos arrancar el coche, el motor no respondió. Revisamos todo, pero no encontramos ningún problema evidente. Parecía como si alguien hubiera saboteado el vehículo. Sin otra opción, decidimos usar la radio de emergencia. Manuel respondió rápidamente y prometió enviar ayuda, pero dijo que no podría llegar hasta el sábado por la mañana. Nos aconsejó mantenernos dentro de la cabaña y no salir hasta que llegara.
Esa noche los ruidos fueron más intensos que nunca. Parecía que alguien estaba intentando entrar a la cabaña. Las ventanas vibraban y la puerta principal se sacudía violentamente. Andrés y yo nos atrincheramos en el dormitorio, bloqueando la puerta con los muebles que pudimos mover. De repente todo quedó en silencio. El cambio fue tan abrupto que nos dejó atónitos. Decidimos salir a investigar, armados con un cuchillo de cocina y una linterna. Al abrir la puerta del dormitorio, encontramos un mensaje escrito en la pared del pasillo con lo que parecía ser carbón. No están solos. Pasamos el resto de la noche en vela, esperando el amanecer. Cuando finalmente llegó, salimos de la cabaña y vimos un coche acercándose en la distancia. Era Manuel, acompañado de 2 hombres del pueblo. Le contamos todo lo que había sucedido y le mostramos el mensaje en la pared. Manuel se puso pálido y nos dijo que su abuelo siempre había hablado de extrañas presencias en el desierto, pero que nadie le había creído. Nos ayudaron a reparar el coche y nos escoltaron de regreso al pueblo. Nunca supimos quién o qué había estado acosándonos en esa cabaña en el desierto. Decidimos no volver nunca más y vender la propiedad a alguien que no creyera en historias de fantasmas. Aunque intentamos seguir adelante con nuestras vidas, la experiencia nos dejó marcados. Cada vez que vemos una cabaña aislada o escuchamos el suave susurro del viento, recordamos esa semana en el desierto y el mensaje que nos dejó. Nunca sabremos quién o qué escribió esas palabras, pero una cosa es segura: no estábamos solos. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.